Hay veces que cuando te vas de un lugar lo mejor es no volver. Nuestra primera entrevista esta semana tiene como protagonista a Alba González de Molina, directora de la película Julie, que está recogiendo un interesante itinerario de festivales y premios, y que hoy viernes es el título estrella de la muestra de cine de Lanzarote. Buenas noches, Alba, y bienvenida a Días de Radio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, Julie es un proyecto personal levantado con mucha ilusión, esfuerzo y colaboración, pero ¿de dónde surge la idea de realizar este primer largometraje de ficción? Bueno, la idea surge un poquito de proponerme un reto a mí misma, ¿no? Recién había terminado la carrera de comunicación audiovisual y me planteé como reto varias cosas. Una, el verme capacitada para rodar un largometraje, y luego el hacerlo de la manera que quería hacerlo, que era, bueno, pues con un equipo en mayoría mujeres y también un equipo que fuese la primera vez, es decir, darnos una oportunidad a nivel laboral a todos, ¿no? Bueno, un elemento clave en la película es precisamente su actriz protagonista, la que no conocías previamente, pero sin la que ahora mismo resulta muy difícil también concebir la película. ¿Cómo fue trabajar con Marine Discasot y construir a tu personaje a través de ella? Pues la verdad es que gracias a ella de verdad le debo muchísimo a esta película, ¿no? Con ella nada más proponerle el ser protagonista del film, pues ella dijo que sí, se lanzó al vacío ahí conmigo y entonces me acompañó bastante en toda la etapa de guión. Entonces se puede decir que construimos su personaje bastante a la par. Yo iba escribiendo y luego íbamos quedando cada ciertos días y íbamos dándole forma y matices a su personaje. Entonces luego a la hora de dirigirla fue mucho más sencillo, ¿no? El personaje lo tenía muy interiorizado, había sido un trabajo de casi año y medio de escritura y guión, por lo tanto prácticamente no había que ensayarlo. Bueno, el personaje de Julie es un personaje misterioso que, digamos, a lo largo de la película, pues no solo va guardando un secreto, sino realmente también sus propios sentimientos pues se van albergando en su interior. ¿Cómo se trabaja un personaje con estas características que, digamos, que hay que buscar casi la mínima expresión para poder ir poco a poco aportándole elementos al espectador? Exacto, la verdad es que es más con matices, ¿no? Yo creo que lo positivo que tiene escribir un papel como este es que puede jugar también con esos silencios, con lo que no se cuenta, con simbolismos que pueden acompañar, ¿no? Que el lenguaje narrativo audiovisual que te permite un poco jugar, hacer lo que quieras. En el caso de la interpretación, pues yo creo que es lo más difícil, intentar interpretar un papel de un personaje bastante neutro, bastante contenido, a diferencia de personajes más histriónicos o que estén en momentos muy dramáticos, momentos muy cómicos. Ese punto intermedio y neutro creo que es difícil de conseguir y que en verdad lo que son los estereotipos suelen intentar la mayoría de las veces salirse de él, ¿no? No suelen adoptar personajes neutros en sus películas. En este caso sí me interesaba a mí usarlo porque creo que es realista y que crear un personaje así, que además fuese el antihéroe, en este caso la antiheroína, iba a enriquecer la película y iba a acercarla más a la realidad. Y quizás, entre comillas, luce menos, ¿no? Porque tiene menos diálogo y porque es un personaje de pocas palabras, pero yo creo que genera muchísimo más interés y genera más inquietud e incluso incomodidad a veces, decir, a esta chica qué le pasa, ¿no? Y por qué no conseguimos adentrarnos en ella. Bueno, precisamente para un poco compensar con las características de ese personaje principal, introduces también el personaje que interpreta la actriz Silvia Maya, que es un personaje más extrovertido en ese sentido, más abierto en sus expresiones. ¿Qué tal fue la relación de las dos actrices y de qué manera fueron pues creando esa química que se establece entre los personajes? Pues casualmente el personaje de Victoria, bueno, fue uno que también escribí con muchísimas ganas, ¿no? Porque yo creo que tiene un peso muy importante en toda la película. Es quien levanta simbólicamente a Julie todo el rato de sus caídas, ¿no? Y por otro lado, hicimos el casting casi a 3-4 semanas de rodar la película. Teníamos antes una actriz que al final se nos cayó y entonces tuvimos que
que convocar el casting, y ahí encontré a Silvia Maya, que para mí fue espectacular cuando la vi interpretando el papel y se me pusieron los pelos de punta en las dos secuencias, los dos pasajes que le hice interpretar. Y luego, aparte, o sea, no hubo tampoco muchísima interiorización, pero ella también tiene un nivelazo y tiene sus estudios en el medio, entonces fue bastante fácil poder llevarla. Y luego entre ellas se llevaron bastante bien. También buscaba, porque encontrar un personaje para Victoria que fuese compatible para el personaje de Julie y que ninguna de las dos se pisase era fundamental. Nadie podía comerse a nadie. Cada una tenía que tener su espacio y comerse la pantalla en ese sentido, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos, que las dos para mí están espléndidas y la verdad es que se potenciaron bastante la una a la otra. No me hubiese imaginado, es difícil, ¿no? De repente imaginarte otra cara, otra forma, bastante difícil. Precisamente pues por esas características de los personajes, por regla general, pues a los actores les suele gustar más tener personajes pues sean más extrovertidos, más abiertos, pues le da más posibilidades de lucimiento en pantalla, de llamar la atención del espectador. Sin embargo, en este caso concreto, creo que la propia Marine Discassó era la que ponía digamos los límites en esa posibilidad de abrir el personaje de Julie al espectador. Sí, exacto, o sea, su personaje es tan contenido y además intentamos, o sea, evitamos por todos los lados que haya un diálogo directo de ella o un diálogo directo con los espectadores, ¿no? Yo creo que ella jugamos un poco con eso y yo creo que es lo interesante también, ¿no? Parece incluso que el papel protagonista podría haber sido Victoria, pero realmente lo tiene Marín, o sea, el personaje de Julie. Y me interesa generar ese tipo de peculiaridades, ¿no? Yo creo que hay que romper un poquito con estos cánones tan maniqueos ya del cine. Bueno, otro elemento importantísimo dentro de la película y que también es uno de los aspectos que resultan más originales de la historia es dónde está localizada la acción, en este caso una ecoaldea. Pero es que no solo es que la acción se desarrolle en este espacio, sino que la propia filosofía de esta ecoaldea también inunda tanto el discurso como la propia elaboración de la película. ¿De qué manera digamos el hecho de rodar en este espacio afectó al proceso de creación de la película? Cuando estuve escribiendo el guión, tenía como muy clarísimo el espacio donde quería rodar. Yo ya había visitado este pueblo, esta aldea ahí, perdí a mitad en el Valle del Bierzo, y la cuestión fue que me acerqué allí con Marín, con la actriz, y conseguimos convencer al pueblo para dejarnos ese espacio como localizaciones, y además queríamos que los habitantes del pueblo fuesen actores también, porque ahí yo creo que es donde se le añade también mayor cantidad de realismo. Y fue así, lo conseguimos. Visité el espacio como unas 7 veces previas antes del rodaje, hice muy buenos amigos y luego pues completamos sobre todo en las partes donde sale mucha figuración y que son gente del pueblo, gente real. Fue gracias a ellos, ¿no?, que se le dio un poco ese tono de realismo, quedaba más real que ellos añadiesen esas frases y antes de que yo las escribiese. Lo que sí tenía claro era el empezar con un conflicto y terminar con una resolución, y todo lo que había intermedio me resultaba más sencillo que ellos hablasen por sí mismos. Bueno, la película está recibiendo una excelente acogida en diferentes festivales, empezando por su paso por el Festival de Cine de Málaga, donde recogió los galardones de Mejor Ópera Prima y la Biznaga a Mejor Actriz Secundaria para Silvia Maya. ¿Crees que el sector audiovisual nacional se está abriendo a proyectos alternativos como este? O todavía lo que son, digamos, las producciones digamos, de mayor producción, de las producciones oficiales, siguen arrasando con el mercado? Yo creo que está cambiando la cosa, y también está cambiando un poco la historia del cine en España, ¿no? Y eso me resulta bastante interesante. También creo que al haber ahora nuevas facilidades y medios para poder autofinanciarte o no tener que depender, ¿no?, a fin de cuentas logras hacer una producción medianamente decente con pocos recursos.
y contar una historia al final es lo interesante, ya no tanto el dinero que inviertas. Por eso se están haciendo tantas producciones independientes. Hay gente que tiene muchísimas ganas y muchísimas cosas que contar y podemos optar a contarlas. Ahora, la historia es, y tenemos espacio donde se nos escuche, donde se nos vea. Por ahora, poco a poco, pues sí que se está abriendo cabida. Y yo, por ejemplo, no esperaba para nada que el Festival de Cine de Málaga se fijase en una película tan pequeña como Julie. Y se fijó, y no solo eso, sino que encima nos llevamos 2 premios, ¿no? Entonces ya fue como algo que no cabía para nada en mi cabeza. Y bueno, y poco a poco sí, me voy fijando en otros festivales y la verdad es que sí que se están abriendo a esto. ¿En qué sentido también consideras que festivales como el de Málaga u otros por los que ha pasado la película pues son necesarios, sobre todo para producciones de estas características que digamos sus posibilidades de distribución son más limitadas? Claro, a ver, es fundamental. La verdad es que una vez haces la película, el que se te vea en festivales es la puerta clara de que luego puedas ir a una sala de exhibición y ya que tu nombre nadie lo conoce, ni los actores, ni la productora, por lo menos que tengas esos laureles, ¿no? De haber estado en festivales y haber obtenido premios y tal. También por otro lado, es los contactos que puedas hacer en los festivales. Para mí un festival es, por así decirlo, el premio para el director, ¿no? El trabajo. Es que su película se vea y además que lo vean tanto cinéfilos como jurados, como espectadores, y que encima se pueda opinar sobre la película, ¿no? Que no solamente sea un film para conseguir un dinero y recaudar ese dinero en taquilla, solamente, ¿no?, destinado a las salas de cines convencionales, sino que además esté moviéndose en otro sector y que al final se convierta en arte también. En este caso yo creo que es fundamental ese paso de estar en festivales, es que te da visibilidad. Nosotros hemos estrenado de repente en la India, por ejemplo, y si no hubiésemos dado ese paso a estar en festivales, no me imagino Julie en ningún otro país, porque es difícil el que te abran las puertas de un cine y te digan, venga, a ti que no te conozco, voy a proyectar esta película. En cambio ahora, quieras o no, el ir sumando laureles sí que te da esa oportunidad. Bueno, ahora te encuentras en la muestra de cine de Lanzarote, un evento que también apuesta por el mejor cine de autor, no solo nacional, sino también internacional. Ayer jueves participaste en la mesa redonda Mujeres Cineastas junto con la realizadora Federica de Giacomo y Rita Acevedo. Hoy se proyecta la película, pero precisamente me interesa pues esa mesa. ¿De qué manera consideras que se pueda estar abriendo el cine a una mirada femenina? Por al fin y al cabo es algo que siempre se le ha echado en cara, ser una forma de artística, una forma también cultural muy centrada en el género masculino, pero poco a poco parece que cada vez más hay más posibilidades para las mujeres. Sí, la verdad es que yo lo veo. Es verdad que tú le preguntas a cualquier persona, ¿no?, de a pie, y le preguntas que cuántas directoras de cine conocen y cuántas directoras de cine ven, pero lo mismo te digo que cuántos libros escritos por mujeres leen. En general sí que estamos un poco impregnados de ese machismo, pero poco a poco yo creo que está cambiando la fórmula y que ya está abriendo cada vez más paso, y es verdad que el foco también está yendo hacia nosotras por ese mismo motivo, ¿no? Porque antes quizás no había foco y ahora de repente cuando enfocas un poquito ves que hay un montón de mujeres válidas que están ahí pues dando la talla también de la misma manera y contando historias. Bueno, pues Alba González Molina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Días de Radio. Mucha suerte con esa proyección en la muestra de cine de Lanzarote. Muchísimas gracias. Y sobre todo pues con eso, con toda la trayectoria que todavía tiene por delante Julie. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo. Hasta una próxima ocasión. Chao. Bueno, y cuéntame qué te has traído hasta aquí. Te soy sincera, no lo sé. El saúco es el primer árbol que crece en las ruinas y atrapa las almas de la gente que vivía ahí. Y quería proponer a Julie como ayudante de maestra. A mí me encanta que me miren a los ojos. A mí no. ¿Cuánto tiempo vas a seguir mintiéndome?
Mírate. ¿Sabías que Felipe le pega a sus hijos? Sois unos putos vendidos, aquí no lucha nadie. Eso es lo que pasa. Sé que no lo estoy haciendo bien, Jaime. ¿Me puedes decir con quién llevo durmiendo todo este tiempo?